Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar del Veritaserum, una poción increíblemente poderosa y yo diría poco utilizada que obliga a los individuos a decir la verdad. Es Veritaserum, una poción de la verdad tan poderosa que 3 gotas harán que compartas todos tus secretos con la clase. El uso de esta poción es controlado con lineamientos del ministerio bastante estrictos, pero a menos de que vigilen constantemente, descubrirás que podrían caerse unas gotas en tu jugo de calabaza, y luego, Potter, descubriremos si has estado en mi oficina o no. Además de Felix Felicis, la poción multijugos y la Amortentia, creo que el Veritaserum, o suero de la verdad, es una de las pociones más poderosas del mundo mágico, y por esto no puedo evitar pensar que casi no se usa, al menos en la serie de los libros. De hecho, la lista de veces que se usa en la historia es increíblemente corta. Se incluyen estos momentos: cuando se la dan a Barty Crouch Jr. después de descubrir que era Ojo Loco Moody disfrazado, y Rita Skeeter la usó con Bathilda Bagshot para entrevistarla para la biografía de Albus Dumbledore. Por supuesto que en otras ocasiones se mencionó, como cuando Dolores Umbridge usó una poción falsa hecha por Snape con Harry Potter que solo fingió beber. Pero, en general, no se menciona mucho, y creo que podría darnos bastante claridad en varias cosas, especialmente en el contexto de criminales. En los juicios de mortífagos, por ejemplo, Igor Karkaroff recibió el perdón del Wizengamot después de dar los nombres de algunos de sus co-conspiradores. ¿Por qué no darles suero de la verdad? En este video vamos a descubrir por qué el Ministerio de Magia no usa esta poción más frecuentemente. También veremos circunstancias en las cuales el uso del Veritaserum pudo haber sido extremadamente útil y quizá hubiera salvado algunas cuantas vidas. Veamos. Límites legales. Si bien la falta del uso del suero de la verdad, al menos en las cortes, no tiene mucho sentido, es importante recordar que hay límites legales en cuanto a lo que se puede permitir como evidencia en los juicios mágicos. A diferencia del sistema legal Muggle, el mundo mágico no tiene leyes explícitas y regulaciones sobre el uso de pociones como el Veritaserum. La ausencia de estos lineamientos en cuanto al uso puede crear cierta incertidumbre y crear preocupaciones también sobre la confianza en cuanto a usar Veritaserum como evidencia. Además, demostrar la autenticidad y confianza de lo que se dice bajo los efectos del Veritaserum puede ser complicado. Puede haber escepticismo en cuanto a la información que se extrae, ya que no hay método para decidir si las respuestas de alguien son influencia del Veritaserum o si están mezclando mentiras con algo de verdad. Además, en la búsqueda de la justicia, es vital preservar los derechos del acusado. El uso del Veritaserum puede amenazar estos derechos, incluyendo el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia hasta que se demuestre culpabilidad. Obligar a individuos a compartir sus secretos o pedirles responder preguntas específicas les quita esa libertad y omite el principio de un juicio imparcial y justo. Es posible que el uso del Veritaserum lleve a confesiones con coerción, que se violen los derechos de los individuos que podrían ser inocentes. La coerción puede ocurrir a través de la manipulación, intimidación u otras formas de tortura. Se puede crear una situación en la cual se revele la verdad, pero que no se imparta justicia. Los límites que rodean al Veritaserum en el mundo mágico se parecen mucho a los detectores de mentiras o pruebas de polígrafo en las cortes Muggles. Los detectores de mentiras ayudan a descubrir la verdad, pero dependen del análisis de respuestas fisiológicas, cambios en el pulso, en la presión y en la conductividad de la piel. Sin embargo, estos dispositivos no suelen ser aceptados como evidencia en las cortes Muggles, y su uso es altamente controversial. Sí, el suero de la verdad es más poderoso y quizá más confiable, pero aún así tiene sus problemas. Una similitud entre el Veritaserum y los detectores de mentiras es su falta de certeza en cuanto a la ciencia. Si bien el Veritaserum es una poción poderosa que obliga a los individuos a decir la verdad, no hay método para decidir si la información es precisa o si está influenciada por factores externos. De manera similar, los detectores de mentiras han sido criticados por su incapacidad de detectar los engaños, ya que las respuestas fisiológicas monitoreadas pueden influenciarse por varios factores, incluidos la ansiedad, el estrés o creencias personales. Tanto el Veritaserum como los detectores de mentiras enfrentan desafíos en sus respectivos sistemas legales. Se necesitan lineamientos y estandarización del uso de estos métodos para revelar la verdad. Actualmente,
No hay una regulación bien establecida en el mundo muggle y mágico. Desafíos prácticos. Si bien las propiedades del Veritaserum en cuanto a hacer que alguien confiese la verdad puede ser útil, hay otros factores prácticos que hay que considerar en cuanto al análisis de su uso en grandes cantidades en el mundo mágico. El primero es la dosis y la vía de administración. El Veritaserum requiere una dosis precisa y una vía correcta para administrarla para que cause buenos efectos sin daños al sujeto. Administrar la poción de manera incorrecta o en cantidades excesivas puede tener efectos adversos en el bienestar mental y físico del individuo. Es decir, que se requieren de profesionales entrenados y hábiles para usar el Veritaserum. Se agrega una capa de complejidad a su uso. Luego está la resistencia. Es posible que algunos individuos desarrollen resistencia a los efectos del Veritaserum, y así no es tan confiable. Algunos magos y brujas con una fuerza mental excepcional o con entrenamiento pueden tener la habilidad de resistirse a los efectos de la poción, y así se vuelve algo inútil. Me imagino que alguien con entrenamiento en oclumancia, quien ha dominado su propia mente y sus pensamientos, podría resistirse a los efectos de la poción. Algo que no hemos mencionado hasta ahora es que existe una contrapoción o antídoto del Veritaserum. Hace que la influencia de esa poción sea nula. Esta poción era conocida por Horace Slughorn. No me necesita. Podría usarle Jeremancia o Veritaserum. El profesor Slughorn es un mago extremadamente capaz que estará esperando ambas. Es mucho más capaz en la oclumancia que el pobre Morfin Gaunt, y me sorprendería que no cargara un antídoto de Veritaserum con él desde que lo convencí de que me diera este recuerdo. Por último, el mal uso debe ser considerado. Sus potentes efectos son atractivos para quienes usarlas para ganancias personales o para manipular a otros. Y este potencial para el abuso refuerza la necesidad de regulaciones estrictas y de control sobre la distribución y el uso del Veritaserum. Todos estos desafíos demuestran lo complejo que es usar Veritaserum de manera efectiva y responsable, y, por lo tanto, el ministerio puede depender de manera limitada en esta poción en varias situaciones prácticas. Estoy seguro de que también hay varias otras que no se han considerado. Vamos a los casos en los que se pudo haber usado en la serie. Además del tema de por qué el ministerio no usa Veritaserum en los juicios, quiero hablar de las veces que, de manera controversial, algo como Veritaserum se pudo haber usado y pudo haber sido el factor decisivo. Echaremos un vistazo a por qué o por qué no pudo haber funcionado. El regreso de Voldemort. En la historia de Harry Potter, Harry recibe varios apodos, buenos y malos, pero uno de los peores fue el muchacho que miente. Un apodo que se ganó después de gritar a los cuatro vientos que Voldemort había vuelto. Pero nadie escuchó al pobre Harry, y la razón principal fue el miedo, particularmente por parte de Cornelius Fudge. Para lidiar con esto, para muchos era más fácil negar o ignorar la realidad del regreso de Voldemort por miedo a perder su propia seguridad o un deseo de mantener cierta normalidad. El ministro de magia Cornelius Fudge era una de estas personas, y no dudó para criticar públicamente a Harry y publicar todo tipo de propaganda en su contra en el diario del profeta. Uno podría decir que esta hubiera sido una excelente oportunidad para usar Veritaserum, y así se elimina cualquier duda en las mentes del ministerio. El problema es que creo que no hubiera importado. La evidencia que indicaba el regreso de Voldemort ya era incontrovertible, y Fudge decidió ignorarla de todas formas. Estaba demasiado sumergido en el miedo como para aceptar que el regreso de Voldemort era posible. Lo único que podría convencer a Fudge sería ver a Voldemort al rostro, y eso fue lo que pasó. Limpiar el nombre de Sirius Black. Una de las grandes tragedias de la historia de Harry Potter fue el encierro de Sirius Black en Azkaban. Lo obligaron a pasar 12 años en esa espantosa isla. Él recibió los cargos de haber asesinado a Peter Pettigrew, a 12 inocentes muggles y de servir a Lord Voldemort. En la superficie, parece que el Veritaserum pudo haber sido usado de manera bastante sencilla para demostrar la inocencia de Black. En este caso, pudo haber explicado que Pettigrew estaba vivo y que él había culpado a Sirius. El problema es que toda la evidencia estaba en su contra. Tampoco actuó como un hombre inocente. Al ser descubierto, Sirius estaba riendo de manera histérica. Sabemos que esto fue debido a su incapacidad de procesar el duelo que había llegado a él, pero para los oficiales del ministerio y otros, se había vuelto loco y estaba feliz de lo que había hecho. Un cráter en medio de la calle, tan profundo que había roto las tuberías, cuerpos por todos lados, muggles gritando, y Black de pie, riendo,
con lo que quedaba de Pettigrew frente a él. Sirius nunca defiende su inocencia tampoco, y una vez más esto se debe quizá al hecho de que estaba procesando las atrocidades que habían ocurrido frente a sus ojos. Sus mejores amigos habían sido asesinados y él estaba recibiendo la culpa de ello. Claramente tenía mucho que procesar. Además, el mismísimo Dumbledore no creía que Sirius fuera inocente. No hay ni rastro de pruebas que apoyen la historia de Black, excepto tu palabra, y la palabra de 2 magos de 13 años no convencerá a nadie. Una calle llena de testigos jura que vieron a Sirius asesinar a Pettigrew. Yo mismo di evidencia al ministerio de que Sirius había sido el guardián del secreto de los Potter. En esta instancia, la innegable evidencia en contra de Sirius negó cualquier posibilidad de juicio y del uso del Veritaserum. Cuestionar la lealtad de Snape. Un caso en el que no puedo evitar pensar es la lealtad de Snape y Voldemort. Durante la historia, Snape fue un agente doble y ambos bandos creyeron que tenían un aliado. Sin embargo, debido a su historia de vida, es sorprendente que ningún bando decidiera usar Veritaserum. Parece una manera obvia de asegurarte de que alguien está siendo honesto contigo, especialmente después de tantos cambios de bando en el pasado. Voldemort debió haber usado esto con Snape, y este es el asunto. No creo que Dumbledore usaría algo con Veritaserum debido a su orgullo. Voldemort se creía el mago más poderoso de todos los tiempos, y eso viene de la mano con gran orgullo y arrogancia. Era un maestro de la legeremancia, un amo de la mente, y para él era impensable que a alguien se le pudiera escapar en esa habilidad. En este aspecto, su arrogancia pudo una vez más vencerlo. Por otro lado, Voldemort pudo haber admitido que el Veritaserum sería poco efectivo en Snape, un maestro de la oclumancia. Tampoco tenía una verdadera razón para cuestionarlo. La respuesta de Rowling. Además de toda esta información, quiero compartirles un fragmento de una entrevista con J.K. Rowling, en el cual habla de las propiedades del Veritaserum y por qué no se usó más seguido. Veritaserum es una parte importante para descubrir la verdad de Ojo Loco Moody en el libro 4. ¿Por qué no se usó en los juicios mencionados en el mismo libro? Sería mucho más fácil resolver problemas como si Sirius Black era culpable o no. El Veritaserum funciona mejor con quienes no lo sospechan, los vulnerables y quienes no tienen la suficiente habilidad para protegerse contra él. Barty Crouch había sido atacado antes de que la poción se le diera, y aún estaba aturdido. De otra manera, pudo haber usado algunas medidas en contra de la poción. Pudo haberse mantenido en silencio y falsificar una declaración de inocencia, transformar la poción en algo más antes de que tocara sus labios, o usar oclumancia en contra de sus efectos. En otras palabras, así como otra magia de los libros, el Veritaserum no es infalible, ya que algunos magos pueden evitar ser afectados, otros no. Es una herramienta injusta y poco confiable en un juicio. Sirius pudo haberse ofrecido como voluntario para tomar la poción si le hubieran dado la oportunidad, pero eso nunca sucedió. El señor Crouch padre, hambriento de poder y cada vez más injusto en la forma en la que trataba a los sospechosos, lo llevó a Azkaban, basándose en el supuesto y convincente testimonio de muchos testigos. Lo triste es que, aunque Sirius hubiera dicho la verdad bajo la influencia de la poción, Crouch hubiera insistido en que él estaba usando algún truco para volverse inmune a él. Y ahí lo tienen, la explicación de por qué el Veritaserum no se usa tanto en el mundo mágico. Como siempre, si les gustó el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.